Bueno, nos quedamos entonces para escuchar la palabra de Dios, escuchar la predicación y ser edificados a través de ella. Donde quiera que usted esté también, únase. Si tiene una Biblia por ahí, sáquela y esté listo para recibir el mensaje de la palabra de Dios junto con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres el que está en control de mi boca, mis pensamientos, todo lo que fluya en este micrófono y en este lugar, en este santuario, seas tú glorificado. Y más allá, Señor, donde quiera que este mensaje llegue, a través de otros medios, también glorifícate, Señor. Mira las personas, familias, niños, jóvenes, adultos que van a ser tocados a través de este mensaje. Desde ahora los recomendamos para tu toque, Señor. Amén y amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bueno, usted notará que aquí en nuestro altar siempre tenemos dos banderas. Una es la bandera cristiana, le llamamos. Esa bandera es la que representa a la iglesia cristiana. ¿La ves? Que tiene la cruz. Representa a la iglesia cristiana en todo el mundo. Y también tenemos la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ¿por qué le menciono eso? Usted dirá, si usted no vive acá, tal vez usted dirá, ¿por qué el pastor está hablando de eso hoy? Porque aquí en los Estados Unidos sí, se celebró esta semana ya el 4 de julio, que es el día de la independencia de esta nación. Y en base a eso, una de las cosas que se oye mucho y se oía durante esta semana hablar mucho es la palabra, el término libertad. De hecho, a esta nación así se le reconoce como the land of the free, dice una expresión que cantan en el himno nacional, la tierra del libre, del que está libre. Pero eso me puso a pensar ya no solo en lo político o social, sino también en el sentido espiritual. ¿Qué implica decir que somos libres? Y más aún, ¿cuánto valoramos la libertad espiritual también? Bueno, muchos en este tiempo estaban reconociendo algo de lo que yo escuchaba, leía por ahí en las redes sociales y todo eso, era reconocer el valor de la libertad en el país donde estamos, al menos aquí en los Estados Unidos, lo que representa el 4 de julio para los norteamericanos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No solo en Estados Unidos, en el mundo entero. El ser humano fue creado para ser libre. Dios quiere que seas libre. Dios no quiere verte atado, esclavo, atado a nada que no sea bueno para tu vida. Naciste para ser libre. El pecado nos ha atado. Las consecuencias del pecado trae ataduras espirituales y físicas también. Mire, por ejemplo, en una ocasión en que yo visité Puerto Rico, visité ¿qué sería? Como un castillo, algo así que le llaman el Morro, el fuerte, el Morro, famoso. Y me llevaron allí abajo donde hay como unos túneles y nos enseñaron en las paredes de los túneles ¿qué le dicen? Los grillos de metal donde amarraban a los esclavos, que los traían en barcos los piratas desde África y todo eso. Y ahí estaban las cadenas y las cosas que usaban para amarrar a los esclavos.
Ellos no llegaban en ese tiempo a Puerto Rico de turistas, que es un país bellísimo para visitar como turista. Pero ellos llegaban, no, atados de las manos y los pies y vendidos como esclavos. Y no solo en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, en casi todos los países latinoamericanos eso pasaba también, ¿verdad? Pero esas paredes del Morro me hizo pensar en que todavía, tal vez hoy día no tenemos cadenas físicas como tenían los esclavos africanos, pero hay muchas personas con cadenas espirituales que le están atando, que necesitan ser libres también. En Roma también, en los sótanos, las catacumbas que se llaman, en Roma, si vas de turista a Italia, te llevan a unos túneles que se llaman así las catacumbas. Y también ahí vas a ver evidencias de la esclavitud que se practicaba en aquella época en Roma. La palabra de Dios nos habla de la libertad. La Biblia nos habla de la libertad. Aquí en Estados Unidos, creo que es en Filadelfia, si no me equivoco, que hay una campana grandísima que le dicen la campana de la libertad. Y de hecho, el 4 de julio la suenan bien duro, esa campana. Qué lindo es proclamar libertad. Y mi predicación hoy por eso es decirte, Cristo te quiere hacer libre. Quiero proclamarte libertad. Segunda de Pedro 2:19, primero, nos habla de una libertad que no es real. Hay dos ofertas de libertad, ¿sabes? En el mundo puedes recibir una oferta de libertad que no es real y hay otra que sí es real. El apóstol Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? A los falsos vendedores de libertad. En esa época, obviamente, se refiere a gente religiosa, religiosos que le decían a los demás, mi religión te va a hacer libre, pero era falso. Y recuerde que en la época en que el apóstol Pedro está diciendo esto, la esclavitud era real, es decir, sí habían esclavos encadenados. En los mercados llevaban a los esclavos de otros países, no solo de África, de otras naciones, los romanos, los que dominaban el mundo en ese tiempo, los llevaban a los mercados y ahí los ofrecían como en una subasta. Y los compraba la gente y era para que trabajaran para ellos por una miseria o por nada, de gratis a veces. Por eso era esclavitud. Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahora, pregúntate, ¿cómo se aplica a nuestro mundo hoy eso? Hoy día también lamentablemente hay no solo gente religiosa, también hay políticos. No me meto mucho en política por lo general, pero hoy tengo que decirlo. También hay políticos que prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cuántas veces hemos oído lamentablemente, verdad, de que al político que el alcalde de la ciudad, o que el candidato a presidente, o que el otro, le sacaron los trapos sucios, como dicen? Y la gente se decepciona y dice, ay no, ya no hay por quién votar, ya no hay a quién elegir, porque mira, al que yo creía que era el mejor candidato, mira lo que estaba haciendo. Triste. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. La corrupción es una de las plagas que está afectando nuestro mundo por eso. La corrupción política, religiosa, moral, en todos los ámbitos. Hay mucha corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí dice de que hay algunos que han sido vencidos. La Biblia nos dice que el que es de Cristo es un vencedor, ¿verdad? Somos vencedores. Amén. Pero también hay gente que se ha dejado vencer por el mundo. Por el alcohol, las drogas, el amor al dinero,
la promiscuidad sexual, tantas cosas que han hecho que algunos caigan en esclavitud, tristemente. Precisamente esta semana estábamos viendo mi familia, mi esposa y nuestros hijos también, y hasta los nietos grandes, los que ya son jóvenes, los llevamos al cine a ver una película que se titula El sonido de la libertad, The Sound of Freedom. Y si usted no la ha visto, le animo, le recomiendo que la vea. Le va a hacer llorar, eso sí, le va a hacer pensar mucho, pero véala. Y esa película de lo que se trata es precisamente de este tema, de cómo se está traficando con niños para promiscuidad sexual en el mundo hoy, a nivel mundial. Porque lamentablemente, pues muchos, por ejemplo, los niños que se han quedado huérfanos en las guerras, como en Ucrania, en Siria y en esas partes del mundo, los están utilizando con ese fin. Y muchas veces es para promiscuidad sexual y en otras ocasiones para sacarle sus órganos y vender sus órganos. Y es alarmante, como yo he visto videos en las redes sociales, de una madre que va por ahí con un niño y de pronto se lo arrebatan de las manos y se lo roban. En países latinoamericanos, no vamos a mencionar nombres para no hacer sentir mal a nadie, porque pasa en muchos países, eso está pasando, el robo de niños. Aquí a veces oímos, nos llega el sonido en los celulares, ¿verdad? El Amber Alert se llama. Cuando te suena el celular de un Amber Alert, lo que quiere decir es que a un niño por ahí se lo robaron. Abduction, se dice en inglés, se lo robaron. Y nos están pidiendo ayuda para que encontremos al que se llevó a ese niño. Y nos dicen en cuál carro anda y todo eso para ayudar a la policía. Y hay gente que a veces le suena, qué molestia eso, que me hacen ese ruido. Pero si nos tocara de cerca, si fuera un niño familiar nuestro o de alguna familia conocida, nos identificaríamos, ¿verdad? Entonces, al ver esta película esta semana, nos pusimos a pensar en eso. En una parte de la película, el papá de uno de los niños que se robaron le dice al oficial de investigación que estaba tratando con ese caso, le dice, ¿usted tiene hijos? Y ve la foto de la familia que la tiene en un escritorio y le dice, ¿usted tiene hijos, verdad? Sí. ¿Usted dormiría bien esta noche si alguno de ellos no está en su camita? ¿Verdad que no? Qué triste. Lo hizo pensar y lo movió tanto a ese oficial de investigación de esos casos que él decidió ir él solo a rescatar a esos niños que se habían robado. No te digo más para que veas la película mejor. Pero se trata de ese tema. Tristemente hay esclavitud en ese nivel todavía. No solo es la esclavitud que pensamos, los negros que traían de África. No, todavía hay esclavitud. Esclavitud en las drogas, esclavitud en la promiscuidad sexual, como te digo, esclavitud de los niños y jóvenes, adolescentes también, no solo niños, adolescentes los están usando para ese tráfico humano. De hecho, muchos casos de esos niños los raptan a los 6, 7 años y después tienen 13, 14 años y no aparecen nunca y terminan viviendo así, en ese estilo de vida. Esa es una de las falsas ofertas de libertad, porque por ejemplo en los países subdesarrollados, entre comillas, donde hay más pobreza, ¿no? A muchas niñas o niños que están creciendo en hogares donde la pobreza es lo peor ahí, no hay papá, no hay mamá tal vez, o hay un abandono. Les dicen, yo te puedo llevar a este país, a Estados Unidos, o a Europa, a tal país, y vas a ganar mucho dinero.
te voy a hacer modelo, tú eres linda, eres bello, tú puedes ser un modelo famoso. Y empiezan a lavarle la cabeza, el cerebro. Y así es que manipulan. Falsas ofertas de libertad. Ahora te quiero hablar de la otra oferta de libertad, la buena. Juan 8, 34 al 36, y es Jesús quien habla y dice, Jesús les respondió, en el contexto está hablándole a los religiosos, que no creían que Jesús era el libertador. Sabe que la palabra Mesías, cuando hablamos que Jesús es el Mesías, estamos diciendo que Él es el libertador. Entonces Jesús les dice esto, de cierto os digo. A mí me encanta cuando leo lo que Jesús decía, porque Jesús lo repetía 2 veces, como diciendo, te lo digo porque te lo digo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir Jesús? Que hay otra forma de esclavitud, que no es la de los africanos, tal vez, pero hay otra forma de esclavitud. Ya le mencioné las más comunes hoy día, por lo menos. Las drogas, el alcohol, la promiscuidad sexual, pero hay otras formas de esclavitud también. Hay gente que es esclava del trabajo, por ejemplo, de un negocio, y eso le dan más prioridad, más importancia a ese trabajo que a su familia. Se vuelven esclavos del trabajo. No lo oían, muchos tal vez no lo pensarán así, pero eso es otra forma de esclavitud. Hay algunos que son esclavos de la religión, especialmente de las religiones falsas. Las sectas te pueden llevar a un estilo de vida esclavo también. Hace poco estábamos viendo un documental de Jim Jones, creo que era, un hombre que se llevó a un montón de gente a California en una ocasión y después se los llevó a Guyana en Sudamérica porque él les lavó el cerebro. Era un tipo religioso manipulador, les lavó el cerebro y les hizo pensar que él era casi que el Mesías y que Jesús ya iba a venir y que él era su profeta o algo así. Se los llevó a la Guyana. Allá en la Guyana, cuando lo andaban buscando el FBI, los manipuló a todos a envenenarse. Y casi todos, solo sobrevivieron como 2 o 3 personas. Todos murieron envenenados, niños, adultos, de todo. Y todo empezó por un religioso fanático, extremista. ¿Ves? Entonces, esa es otra forma de esclavitud. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús está haciendo un contraste entre la diferencia entre un esclavo y un hijo. Usted y yo no somos esclavos. ¿Somos qué? Hijos. Dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso concluye diciendo el verso 36, que es el que más quiero reforzar. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad que a veces nos ponemos a cantar unos coritos por allí que decimos libre, libre, y danzamos y nos gozamos? ¿Por qué? Porque en verdad hemos sido hechos libres. Si alguien no es verdaderamente libre, no lo va a poder hacer, no va a poder danzar, no va a poder expresar esa libertad. Pero cuando la tienes, la expresas, la expresas. Así como aquí en los Estados Unidos ahora con el 4 de julio, el país experimenta libertad. Aquí estamos en un país donde hay libertad. Entonces tú puedes ir al parque de la ciudad y tirar juegos artificiales y todo eso. ¿Por qué? Porque nadie te va a venir a arrestar por hacerlo. Y muchas cosas más. Si el Hijo os libertare. Ahora Jesús dice bien claro ahí que Él es el libertador. Ahí Él no le dice a la gente si la religión los libertare. No, dice si el Hijo os libertare.
Por eso te estoy hablando también desde ese punto de vista, de que no te estoy predicando religión, sino libertad en Cristo. Por eso dice, seréis verdaderamente libres, dando a entender, hay otra libertad que no es verdadera. Esa que ofrecen los religiosos. A eso se refería Jesús. Pero lo aplicamos hoy. También hay otra libertad que no es verdadera. La política, la de algunos políticos por ahí, que manipulan al pueblo, por ejemplo, no es verdadera libertad. Qué triste cuando uno ve gente siguiendo a hombres o mujeres que no les dan verdadera libertad. Aquí yo tengo una lista, por ejemplo, de lo que son malos entendidos de la libertad. Por ejemplo, no tener libertad estando en un país libre, como en los Estados Unidos donde vivimos. Alguien dirá, ese país es lo más chévere del mundo, ahí todo es perfecto, ahí no hay problemas, ahí toda la gente vive lindo. ¿Es cierto? No, ¿verdad? ¿Verdad que si vamos aquí al centro de la ciudad vamos a ver deambulantes, homeless, que llamamos en inglés? Vamos a ver gente que está tirada en el piso ahí con drogas y alcohol. Y eso aquí en nuestra ciudad, que no es tan grande. Pero si va, mire, yo estuve en Los Ángeles, California, y me quedé anonadado, como dicen, sorprendido de la cantidad de gente en las calles viviendo, homeless, sin hogar, en Los Ángeles, California. Y yo sé que igual en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, están viviendo en un país libre, pero están atados a las drogas y al alcohol. Otros no tener libertad y tener religión, como a los que Jesús se refirió, los fariseos, los escribas o las sectas modernas hoy día. Yo he escuchado testimonios de gente que me ha dicho, pastor, yo estuve muchos años en tal secta, en tal grupo. Tenemos un pastor en la iglesia del Nazareno que él fue mormón y fue un líder de la iglesia de los mormones. Él me ha contado todas las cosas que él supo, vio, observó, no solo que le dijeron, él vivió, creció en esa religión. Es una religión completamente falsa, una secta falsa, los mormones. Los testigos de Jehová, igual. Hermano Wilber estos días hizo un video, ¿verdad, hermano Wilber? Sobre ese tema precisamente y lo posteó en su canal. Otra secta falsa, entre las más conocidas, pero hay varias más. Por aquí cerca anda una que le dicen, pare de sufrir. Es una secta falsa también. Iglesia de Jesucristo Universal se llama. Y aquí hay una en Apopka, aquí cerca. Y en muchas ciudades de Estados Unidos, que tienen un enfoque diferente, no es el evangelio de Cristo, no. Hay casos de personas que no tienen libertad, pero quieren ser emancipados. Ese es otro caso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, adolescentes que tienen 16, 17 años, y que van a la corte y le dicen al juez, yo quiero ser libre, ya no quiero vivir con mis papás, no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, quiero emanciparme. Entonces, bueno, a los 17 años por ahí el juez puede ser que le diga, está bien, por la orden de la corte quedas emancipado, pero al mismo tiempo, no saben la que se está metiendo, porque al mismo tiempo entonces ahora los padres no son responsables de sus actos. Y si se meten problemas legales, sus papás no van a poder ser llamados a cuenta, sino él o ella. Pero algunos piensan eso, no, yo quiero ser emancipado. Emancipado es un término social, pero mal interpretado a veces. Porque emancipado no quiere decir que vas a hacer lo que te da la gana. Quiere decir que eres responsable por ti mismo, por tus actos, por lo que hagas. También están los casos hoy día de los que piden libertad, pero pisoteando la libertad de otros. Eso está pasando en nuestro tiempo también.
Hay movimientos, grupos que están pidiendo la libertad a gritos por ahí, salen a las calles con rótulos, con pancartas, pintan las paredes pidiendo libertad. Uno de esos es el movimiento feminista. Y ya ustedes han visto lo que están haciendo en el mundo, el movimiento feminista. Otro es el movimiento LGTB o los lesbianas y homosexuales. También están saliendo a las calles y pidiendo que les den libertad. Y la libertad para ellos es, tienen que aguantarnos todas las vulgaridades y todas las cosas horribles que nosotros hacemos porque somos libres y ustedes tienen que tolerarlo. Y entonces ellos quieren que estas drag queens, estas que se visten raros, ¿no? Hagan fiestas, se vistan así, hagan bailes promiscuos, vulgares, delante de los niños. Y que nadie les diga nada. No, eso no puede ser. En ese punto, yo discrepo de algunos puntos con el gobernador de la Florida, pero en ese punto estoy con él. Tiene razón. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es pisotear la libertad de otros. Entonces, tú puedes ser libre. Si quieres vestirte de drag queen, vístete de drag queen. Pero no enfrente de los niños. Vayan y hagan una reunión de drag queens por ahí en un lugar aislado donde nadie más los vea. Pero no adelante de los niños, de las familias. Y menos en las escuelas. No, eso no puede seguir así. Entonces, esos son lo que yo le llamo malos entendidos de la libertad, torciendo el concepto de la libertad que muchos están utilizando. Mire, desde el punto de vista social, hay varios tipos de libertad. Aquí te voy a mencionar por lo menos 5 que la Constitución de nuestro país nos da. Por si usted no lo sabía, se los voy a repasar. Cada uno de ellos son importantes. Desde el punto de vista social, aquí en los Estados Unidos tenemos primero libertad de expresión. Por eso yo puedo predicar hoy y tengo ahí la bandera de los Estados Unidos. Y si alguien me dice que yo no puedo decir lo que estoy diciendo, le voy a recordar, ahí está la bandera de Estados Unidos. Yo puedo decir lo que estoy diciendo. Hay libertad de expresión. Siempre y cuando yo no esté predicando odio, eso es diferente. Sí, si predico odio, sí, tienen razón, no puedo hacer eso porque estoy provocando que la gente se pelee y se maten unos a otros. Pero no estamos predicando odio, estamos predicando respeto más bien a los valores morales, a la libertad de los demás. Y lo podemos hacer con libertad. Mire usted, si no ha viajado, los que no han viajado a veces no están conscientes de eso, pero yo he viajado a países donde no hay esta libertad de expresión. He estado en Cuba, por ejemplo, en Nicaragua, y en esos países no hay esta libertad de expresión que vos y yo tenemos aquí. Y a menos que uno haya vivido en esos países, a veces no lo valora, no entiende la diferencia, la gran diferencia entre poder expresar, ya sea en la radio, ya sea en un templo, expresar con libertad lo que tú piensas. Libertad de culto. Igual, mire, hoy estamos aquí en un santuario, en un templo cristiano, pero también aquí en los Estados Unidos, los musulmanes pueden tener templos y tienen templos, mezquitas. Tienen. Los judíos también tienen sus sinagogas y otras religiones tienen sus cultos. De hecho, hasta los satánicos ahora están diciendo, bueno, también nosotros queremos tener templos y culto. Imagínate. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto. Y por esa razón es que tampoco pueden venir y cerrarle la iglesia o el templo o la sinagoga o la mezquita a nadie. Todos tenemos la libertad de poder reunirnos y congregarnos. A la vez, eso trae como consecuencia que tiene que haber un respeto de los unos a los otros. Yo he estado viendo
algunos videos de Israel y me llama la atención. Israel es bien interesante, ¿no? Jerusalén, más específicamente Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Ahí en Jerusalén hay divisiones, hay un barrio árabe, hay un barrio ortodoxo, hay un barrio cristiano, hay un barrio arminiano, etcétera. Y hay unas diferentes comunidades, grupos étnicos y también cultos, templos. Y ellos en cierta manera se respetan. Los musulmanes tienen el control de la mezquita importante donde está el Santo Sepulcro, ahí en Jerusalén. Y tanto cristianos como musulmanes van a ese lugar. Y cuando los musulmanes atacan a Jerusalén o a Israel, se aseguran de no bombardear, no atacar esa famosa mezquita. ¿Por qué? Porque se están atacando a ellos mismos. Y respetan también los lugares religiosos de otras religiones. También tenemos libertad de asociación. Eso quiere decir que usted puede unirse a grupos, unirse a organizaciones, siempre y cuando no sean dañinas, siempre y cuando no estén promoviendo, le repito, odio contra los demás. Usted puede unirse a asociaciones. Tenemos libertad de asociación. Y mucha gente, si usted le pregunta, ¿usted es miembro de algún? A veces cuando te hacen una entrevista de trabajo, lo he escuchado eso, ¿verdad? ¿Usted es miembro de alguna asociación o organización? Y lo van a tomar en cuenta antes de darte el trabajo. Sí, algunas pueden ser positivas, que seas miembro de esa asociación, otras no. Otras van a decir, no, este es peligroso. ¿Cierto? Es interesante que Jesús, entre sus discípulos, tenía uno que era celote, un celote. La palabra celote viene de la misma raíz de la palabra celoso. Y era un grupo, una secta judía, que eran radicales, celosos del judaísmo. Y eran tan celosos que ellos mataban a los soldados romanos. Peleaban, eran sicarios, eran gente así. Entonces imagínate. Y viene a Jesús y Jesús le dice, bienvenido, eres parte ahora del grupo. A pesar de que tenía una asociación con los sicarios estos, con los celotes. Eso nos dice que Jesús puede restaurar a quien sea. Yo he escuchado testimonios de gente que ha sido miembro de organizaciones peligrosas, pero ahora son cristianos. ¿Ves? Pero hay esa libertad de asociación. Está también la libertad de elección. Eso es muy importante también y tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sabes por qué? Porque elección significa que tú decides. Y Dios a ti y a mí nos ha dado la libertad de decidir. Dice en Apocalipsis 3, 20, 21, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ves, ahí dice la palabra de Dios que Dios no viene y tumba la puerta de tu vida, sino que Él toca la puerta. Él pide permiso, por decir así. Dios te creó a ti y a mí. Y podría hacer lo que le dé la gana con nosotros, diríamos, es Dios. Sin embargo, Dios te dio a ti y a mí algo que se llama libre albedrío. Eso quiere decir que tú decides si lo amas o no lo amas, si lo sigues o no lo sigues. Así es Dios. Nos creó con la capacidad de elegir. No nos creó como marionetas, robots, o que le amamos porque nos manipuló, porque nos creó sin mente, sin corazón, como un robot que hace las cosas así, mecánicamente, ¿no? Dios quiere que le ames, le adores, le sirves de corazón. Amén. Libertad de elección. Luego está la libertad de movimiento, que es otra libertad importante. Y todo esto está en la Constitución, te estoy diciendo. Solo que hay principios bíblicos que respaldan esto también. La libertad de movimiento quiere decir que nadie debe decirte, no puedes ir a tal ciudad, porque solo se te permite estar en esta ciudad. En el tiempo de Jesús había un problema.
Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y los judíos evitaban ir a Jerusalén y los judíos, los de Jerusalén, evitaban ir a Samaria. Por eso nos encontramos con los relatos bíblicos, ¿verdad? De que Jesús va a Jerusalén, pero se desvía y se va por Samaria. Y se encuentra a una mujer samaritana. Y hasta esa mujer le dice, ¿pero qué haces tú aquí, Jesús? No, que usted no se supone que esté aquí. Usted se supone que vaya por la otra ruta, la que va a Jerusalén. ¿Por qué está aquí? Los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Libertad de movimiento. Jesús aplicó la regla de la libertad de movimiento y se fue por otra ruta. Qué tremendo eso. Dándonos a entender de que nada debe separar, dividirnos, es la palabra. Yo estoy en contra de ideas de crear muros. El muro de Berlín fue derribado y fue una lección a la humanidad. ¿Por qué queremos crear más muros hoy día? No, eso no está bien. ¿Por qué queremos separar a las personas, a las familias, en un mundo en que somos iguales, somos la misma raza humana? No. En ese sentido se está violando la libertad de movimiento que debiéramos de tener todos. Yo opino y concuerdo, y es un tema político, pero voy a tener que decirlo. Yo opino, con esto de, por ejemplo, de los migrantes que están entrando a Estados Unidos, yo opino que hay que hacer un escrutinio, sí, y determinar, de alguna manera, hasta donde sea posible, determinar con qué intenciones vienen, ¿no? Y de alguna manera registrarlos y verificar ¿qué te dijera? Su trasfondo, su récord. Y los que vengan a hacer problemas, sí, hay que deportarlos rapidito para atrás, si vienen a hacer problemas. Pero cuando estamos hablando de familias, no de traficantes de drogas, como se los han catalogado a veces, no, sino de familias que están huyendo de la violencia, de la pobreza y de otras situaciones, yo no puedo tratarlos como criminales. Yo debo de darle la oportunidad de disfrutar de la libertad que hay en este país también. Libertad de movimiento. ¿Quieres venir? Vente. Siempre y cuando vengas a trabajar, a producir, a aportar a la comunidad, vente. Y que no tengan ese tipo de restricciones. Esa es mi postura. Valora entonces tu libertad. Valora tu libertad. La libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio, no estar prisionero. Valora esa libertad de poder opinar, de poder decir lo que piensas, de expresarte, de poder moverte, de poder asociarte, de poder hacer todo eso. Es un valor humano, pero es un derecho que se relaciona con todos los aspectos que rigen la vida del hombre o del ser humano, la religión, la capacidad de expresar sus pensamientos, la ética, todo eso. Y hoy, solamente en una predicación te lo puedo decir así a vuelo de pájaro, pero esto sería un tema como para dar una conferencia toda una semana. El valor de la libertad, entonces, en resumen, está en función de la responsabilidad personal y social. Dios te hace a ti y a mí libres, pero no para vivir en libertinaje, sino para vivir con responsabilidad. De hecho, a los cristianos, la palabra de Dios nos pide que respetemos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no nos quieran hacer algo que va contra los valores del reino de Dios, ¿verdad? Nos pide que cumplamos con deberes sociales, como pagar los impuestos, por ejemplo. Jesús mismo dio el ejemplo y dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se nos pide responsabilidad. La libertad tiene responsabilidades. Ese es mi punto que estoy tratando de hacer, ¿verdad? La libertad es más que un documento o una declaración. Es algo que está innato en nosotros.
Nacimos para ser libres, no esclavos de nada ni de nadie. Te menciono aquí el ejemplo del elefante prisionero. Se dice que en un circo tenían un elefante gigantesco, grandísimo el elefante, amarrado a un tarrito pequeño. Y el elefante no se iba. Estaba del cuello del elefante amarrado a un postecito, a un tarrito pequeño. Y le preguntan al domador del circo, oiga, pero ¿cómo es que ese elefante no se le va? Y le dice el domador, es que desde que era bebé lo acostumbramos a estar con esa cinta, ese mecate al cuello, al tarro ese. Y él piensa que no se puede ir. Él piensa que está atado ahí, que no se puede ir. Y esa ilustración lo que nos hace pensar es que hay personas que están atados a cosas y piensan que así tienen que seguir porque ni modo. Volvemos al caso de las drogas y el alcohol. Tantos que están atados a un cigarrillo o a una droga y piensan, no, yo no puedo soltarme de esto. No puedo. Están como el elefante prisionero. Cuando sí pueden, sí pueden. En otra ocasión se cuenta de un reo que estuvo cadena perpetua, pero al final un presidente que vino le dio el perdón y lo soltaron. Lo dejaron libre, volvió a la sociedad, pero no se ajustó a la sociedad, no se ajustó a la libertad y volvió a la cárcel. A propósito, quebró la ley otra vez para que lo trajeran de vuelta a la cárcel. Y le preguntaron, ¿por qué haces eso si ya eres libre? No, es que yo no quiero vivir afuera, dijo. Yo quiero estar aquí, prefiero estar aquí en la cárcel. ¿Qué cosa, no? ¿Habrán personas así en nuestro mundo que no se ajustan a la libertad? Que les pueden decir, eres libre, Cristo te hace libre, y dicen, no, yo prefiero el mundo. Prefiero la cárcel, prefiero la atadura del mundo, del pecado, de esto y de lo otro. No, qué lamentable eso. No te acostumbres a la esclavitud. No te acostumbres, no la aceptes. Yo fui consejero de adicciones, yo les he contado con el condado Orange aquí un tiempo. Y tenía casos ahí de muchachos y mujeres y hombres que nos llegaban a que les diéramos consejería. Y algunos de ellos me hablaban dando a entender, yo no quiero dejar esto, estoy acostumbrado, no puedo estar sin esto. Llegaron a mentalizarse a la esclavitud. Triste eso. Dios quiere que tengamos libertad y libertad plena. Libertad, pero real. Dice primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, que la gracia tiene límites. Cuando tú eres salvo, libre del pecado, no es para una excusa después de decir hago lo que me da la gana porque ya soy salvo. Miren, esta iglesia, en nuestra denominación, la iglesia del Nazareno, no creemos en esa teología de salvo, siempre salvo. No creemos en esa teología. Nosotros creemos en la gracia con responsabilidad. Que eres salvo por gracia y ahora te toca mantenerte fiel a Dios. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Lo dijo Jesús. Entonces no podemos tomar como un pretexto que ya somos salvos para vivir haciendo lo malo otra vez, practicando cosas que sabemos que nos atan al mundo y que no agradan a Dios. Como conclusión, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes, ¿cómo? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, otra vez, sujetos al yugo de la esclavitud. Eso tiene un contexto, obviamente. En la época de Pablo,
El contexto era la religión pagana, la promiscuidad sexual de las religiones paganas. Hoy día el contexto es diferente quizás. El yugo de esclavitud hoy es muy diverso. Ya les he mencionado hoy drogas, alcohol, política, religión, tantas cosas que nos pueden atar. Pero cualquiera que sea, la amonestación del apóstol Pablo allí es: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te vuelvas atrás. No vuelvas a lo que antes eras. No. Qué lindo, a mí me encanta escuchar a la gente que se convierte al Señor y me dice: pastor, yo no vuelvo atrás. No, pastor, mire, ya yo probé todo, estoy hastiado de eso más bien. Como hace poco que les contaba de un familiar de mi esposa en Costa Rica que se convirtió al Señor hace poco. Y él en su vida pasada, en su juventud, estuvo en drogas, en alcohol y todo eso. Y él nos decía ahora recientemente: yo atrás no vuelvo, no quiero nada con eso más. No quiero estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Una vez yo estaba en un campamento con otros líderes y pastores y gente de la iglesia, en un campamento, y los varones entonces nos tocó dormir en unos camarotes por ahí, y uno de los pastores se quitó la camisa y le veo un montón de tatuajes al pastor ese. Yo tenía una imagen de él diferente. Yo lo conocía como el pastor, tremendo líder, varón de Dios y todo, y nunca lo había visto sin camisa. Se quita la camisa lleno de tatuajes raros. Y me dice: José, yo sé que te da mala impresión mis tatuajes, pero sabes que eso es de mi pasado. Eso es de mi esclavitud en el pasado. Yo era un esclavo del pecado, era miembro de una pandilla, sí. Miembro de una pandilla, y tenía esos tatuajes. Y he tratado de quitármelos. Yo no sé, ahora dicen que hay métodos para quitárselos, pero él en esa época me decía: ahí están, ni modo. Lo más que hago es ponerme una camisa manga larga siempre y tratar de cubrirme, pero ahí están. Y es porque antes yo estaba atado, esclavo a esa vida. Pero ahora soy libre, me decía este pastor, soy libre. La declaración de Pablo es tremenda. Usted y yo tal vez no hemos vivido eso, no sé. Tal vez usted y yo me dirá: pastor, usted y yo, esa no es mi vida. No he estado en pandillas, no he estado en drogas, no he estado en alcohol. Pero hay otro tipo de ataduras mentales, de cosas que nos han hecho vivir fuera del plan de Dios, tal vez. Y a eso se aplica. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiero concluir con esa declaración de Pablo. Le digo a usted que me está escuchando ahora, que tal vez me escuche después: estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te pregunto hoy, ¿eres libre? ¿Puedes decir de corazón: soy libre en Cristo Jesús? Si no, ahora mismo, ora conmigo. Di: Padre Santo, Dios, he escuchado a este pastor, he escuchado este mensaje y reconozco que necesito ser libre, totalmente libre. Necesito que rompas cadenas en mi vida, ataduras en mi vida. Tal vez han habido cosas que traigo desde mis antepasados, conductas, hábitos, cosas que traigo desde mis tíos, primos, abuelos, familia, pero que no son buenas. Hoy quiero romperlas en el nombre de Jesús. Esas cadenas, esas ataduras generacionales, las rompemos en el nombre de Jesús. Dile: Señor, también tal vez no tengo hábitos como los que el pastor menciona, pero vengo a ti pidiéndote que me limpies, Señor, de toda confusión, de toda ideología, de todo pensamiento que no es tuyo, en temas de religión sobre todo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo ahora mismo, en el nombre de Jesús, para que nadie sea atado, confundido por filosofías, por religiones, por ideologías.
que hoy día están queriendo dañar la mente de jóvenes, niños. Rompemos en el nombre de Jesús ataduras y cadenas de ideologías también. Gracias, Señor. Si tú has hecho esa oración, mi hermano, mi amigo, te digo que algo está pasando. Dios está tratando contigo ahora mismo. Y en el nombre de Jesús se han roto cadenas hoy. Escríbeme, cuéntame de esa decisión. Pastor José Abriel Matamoros, de la Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.